Saludos amigos, muy buenas noches, gracias por su atención, soy Miguel Guerrero, este es el debate de la semana. Y en la noche de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante. En el país han estado ocurriendo en las últimas semanas muchos incendios en distintos puntos del territorio nacional. Y hay quienes tienen la información de que pudieran tratarse no de incendios no intencionales, sino que han sido incendios provocados con el fin de dañar la intensa zona boscosa de la República Dominicana. Los economistas entienden que las pérdidas ocasionadas por esos incendios, son de enorme significado para la economía dominicana. Para tratar el tema esta noche, tengo conmigo el honroso placer de tener a un destacado economista, el licenciado Héctor Guiliani Curi, y a dos conocidos ambientalistas, los ingenieros Orlando Amargós y Rafael Peña. Muy buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Bueno, la pregunta que está en labios de mucha gente, ¿son intencionales o no esos incendios? Bueno, el 95% se sabe que son intencionales y el 2% son de origen natural. Un cuello de botella, un vidrio, un rayo en zona seca puede provocar de manera natural un incendio, pero el 95% son intencionales. Conuquismo sobre todo, gente que quema basura, por ejemplo en la parte baja todos los incendios son por quema de basura, que se expande a la finca de lado y se quema todo. Eso lo puede ver aquí en el kilómetro 25, a ambos lados de a la entrada hacia el este y la entrada hacia el sur, todos los caminos, la finca están todas quemadas porque quemaron basura en la periferia de la finca. ¿Y no hay forma de evitar esos incendios? Por supuesto, el hombre, la parte social, la parte educativa y las leyes que tenemos que cambiarlas. O sea, un incendio es un crimen. En muchos países fusilan por eso. O sea, es una cosa tan grave, el impacto socioeconómico que produce el fuego es tan terrible que en muchos países o lo mata la comunidad y todo el mundo sabe por qué lo mataron, o el sistema legal del país lo condena gravemente. ¿Usted como ambientalista comparte ese punto de vista? En parte. La verdad es que comparto el hecho de que son provocados un 98%, pero en este tiempo la condición prima un poquito más hacia lo que es el daño o hasta la protesta. Si podemos salvar, los incendios de hoy se están dando de manera expansiva en muchos puntos a la vez. Y en distintos puntos del territorio nacional. Pero sobre todo en las llamadas áreas protegidas, que comentaba fuera de cámara, que recuerdo que un hecho que ocurría, que cuando no estaba muy de acuerdo con el jefe de la policía que existía, empezaban a aparecer personas muertas, dándole un mensaje al gobierno de que tenía que ver qué estaba pasando con el jefe de policía de ese momento. Ahora, ¿y cuál podría ser la intención? ¿Qué se persigue provocando esos incendios? En las áreas protegidas, cuando ya están los árboles muertos, lo acaban de hacer carbón. Y eso les rinde economía a mucha gente. Sí, y además en las áreas protegidas aquí se siembra. Hay muchos terrenos cultivados que están en áreas protegidas. Y eso ha disminuido con este gobierno, han protegido un poco más fuerte, pero todavía hay gente que está metido ahí. Licenciado, ¿cuál podría ser el efecto económico de estos incendios? Bueno, me gustaría ampliar un poco, que es un hecho que a veces se ignora, que es las invasiones de terreno. Muchas veces comienzan con quemando terreno para después ocuparlo. Sí. Eso se está dando, por ejemplo, en la región de Barahona, donde se quema primero y después se ocupa. Es una acción sistemática de invasores de terreno. Y también, es decir, no estamos hablando, gente, de los tiempos de Balaguer, de la lucha por la reforma agraria y de buscar cómo es un medio de vida, de cultivo, sino básicamente son delincuentes que usan a personas de menores ingresos, le pagan algo para que quemen y después chapean y comienzan los asentamientos. En cuanto a los efectos económicos,
el problema con el medio ambiente es que los efectos se sienten a largo plazo, no se sienten inmediatamente. Probablemente alguien se beneficia de, como usted dice, del carbón, de vender el carbón, otro de transportarlo y todo está bien, pero gradualmente el aniquilar el medio ambiente afecta la precipitación, los deslices de tierra y básicamente la agricultura en todo el país. Algunos medios han especulado en el sentido de que alrededor de un 20% del territorio boscoso de la República Dominicana ha sido afectado directa e indirectamente con estos incendios. ¿Tiene sentido eso? Bueno, estamos hablando del 20%. Habría que hacer cálculo, pero se han quemado 94.000 tareas. Han habido 3 grandes incendios del 2005 y el de 2014 y el de ahora, que fueron 94.000. ¿De dónde sale esa cifra? Ese es el registro que lleva el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, yo quiero hablar algo sobre la causa. Mira, la desaparición de la cultura del Valle del Indo se explica por la desaparición de los bosques de la montaña, de las estribaciones del Himalaya, la desaparición de la cultura mesopotámica, Ur, Eridu, Nínive, Babilonia, y todas esas grandes culturas que se desarrollaron a la orilla del Tigris y el Éufrates, se explica por la destrucción y quema de los bosques, de los montes sacros. Si tú quemas los bosques de la montaña, las ciudades desaparecen. Por eso Babilonia, que en su momento tenía un área equivalente a Santo Domingo, 45 kilómetros cuadrados de la ciudad, son montículos, porque todos los canales se colmataron. Igualmente en el Valle del Indo se colmataron los canales. Entonces usted está sugiriendo que esos incendios podrían hacer desaparecer grandes centros de población de la República Dominicana. Correcto, vamos a ver por qué razón. Cuando se produce un incendio, inmediatamente tú destruyes 1.200 años de evolución edáfica del suelo, porque la capita de arriba se quemó. Ahí tú destruyes 1.200 años de evolución. Entonces, como si se destruye la parte de arriba, ¿cómo es posible que se incendie un bosque para hacer conucos? Porque no se va a poder sembrar. Entonces. Sí, la ceniza de los árboles es un abono excelente. Ellos cosechan 2 o 3 veces y ya eso queda destruido. Y tiene que tener sombra, sol. Sí. Ahora, ¿qué hace un país? Yo te traigo a colación la decadencia y la senescencia de esas culturas que se motivó, la causa fue la destrucción de los bosques. ¿Qué tal si nosotros ahora que en Valle Nuevo, donde nacen casi todos los ríos que nutren las ciudades de este país, y el sistema agrícola de este país donde comemos, el abasto de agua de las ciudades, con la quema de 94.000 tareas, pero también hubieron quema en los Haitíes, la reserva de agua más grande del Caribe y Centroamérica. Se quemó una parte ahí, otra parte en la Romana, otra parte en la Sierra de Bauruco. Y se ve hasta en la carretera cuando uno va. Sí, claro. Entonces eso significa que esas zonas que son de vital importancia para la supervivencia nacional de la nacional no están debidamente protegidas. Claro que sí, hay protección, pero no... Pero, oye, eso es un tema muy interesante porque las leyes tienen que estar acordes para penalizar a quien haga ese tremendo crimen contra el país. Fíjate, un árbol de tamaño bueno, te produce 5.000 litros de agua. Un árbol de mediano tamaño, 2.500 litros de agua, en un solo día te lo puede producir, con una lluvia horizontal, porque los ríos crecen, no es tanto por la lluvia pluvial, sino por la lluvia que se produce cuando las nubes bajan. El árbol condensa, baja el agua por el tronco y cada árbol se constituye en una pequeña mini presa. Por entonces que no llueve en los desiertos, ¿no? Que si no hay árbol, no puede llover. Entonces, fíjate, ¿por qué los ríos crecen durante la sequía? Es porque las nubes bajan, la lluvia horizontal es 5 veces más voluminosa que la lluvia pluvial. Por ejemplo, si tú tienes una zona que te cae 1.200 milímetros, tú tienes 1.200 litros al año que caen ahí. Pero, ¿cómo se traduce eso en términos económicos? El agua.
el agua es vida y sin el agua básicamente desaparecemos. Y quizá, si tú quieres ver cómo se traduce eso en términos económicos, sería bueno remontarnos al documental del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, donde la República Dominicana se comparaba vía Haití, satélite con Haití. Podemos ver lo que hoy es económicamente Haití y lo que es la República Dominicana. Nos dirigimos hacia Haití, a ese tipo de deforestación. Bueno, pero supongo que es un fenómeno muy prolongado, ¿no? No se produce de la noche a la mañana. Bueno, no se produjo tampoco con Haití. Mira, yo estuve trabajando en la frontera. Yo vi haitianos que venían desde 20 kilómetros tierra adentro de Haití a buscar agua en un manantial, en los arroyos, lo puede ver eso. Ellos vienen en burro a buscar agua porque sus ríos desaparecieron. Y vienen al Parque Nacional Sierra de Bauruco a buscar agua a los manantiales en la periferia del parque. Es decir, cruzan del otro lado de la frontera para buscar agua. 20 kilómetros de allí vienen en burro a buscar agua acá, porque sus ríos están todos desaparecidos. Eso explica lo que yo decía de la cultura del Valle del Indo, de la cultura de Mesopotamia. Destrucción de bosques significa desaparición de las sociedades. Pero nosotros, el caso es más grave porque nuestros ríos son cortos y no podemos destruir nuestro bosque. ¿Sí? Las presas, la mayoría no están colmatadas, digamos, rellenas de sedimento, porque el efecto del incendio es que tú expones al suelo a los elementos y se produce lo que nosotros llamamos cáncer de suelo. Viene la lluvia después del incendio, arrastra el sedimento, te llena la presa y los canales. ¿Y con qué tú vas a abastecer el sistema de riego agrícola? ¿Con qué va a abastecer el acueducto de la ciudad de Río Abajo? Eso es grave. Ustedes están pintando un escenario verdaderamente desconsolador, ¿no? Es que lo es. Pero es que lo es. Rafael iba a decir algo. Pero hay otra cosa, te voy a dejar porque... Ok, cuando preguntaba si era un efecto de corto o largo plazo, realmente podemos observar cómo han bajado nuestras fuentes hídricas, cómo los bosques han dejado ya de ser ente productivo. Y usted comentaba y preguntaba que si no hay una protección hacia esas áreas. Nuestro país tiene la mayor proporción de áreas protegidas, muchas de ellas hasta sin sentido, y las que tienen sentido sin valor. Y cuando digo sin valor es porque en verdad se considera área protegida, pero ¿quién la protege? ¿Quién evita que entren a ellas y la invadan? ¿Existe un organismo protector realmente de área protegida? Los llamados guardaparques, con lo que cuentan las autoridades ambientales, ¿tienen la capacidad y la fuerza para hacerlo? En ninguna manera. Ahora, no es posible la convivencia armónica entre la naturaleza y el hombre. Es decir, no puede haber asentamientos humanos en una zona protegida. Mira, el mejor uso de un área protegida, que no es un parque nacional, es el no uso, porque el uso de esa área es darte agua, y sin agua no hay vida. O sea, el uso es dejarlo tranquilo, ese bosque. Porque... ¿Cuál es entonces la zona boscosa más importante del territorio nacional? Mira, quizás nosotros debemos aprender de Costa Rica, que es probablemente el único país que ha podido hacer turismo ecológico. Bueno, regenerar y aumentar su área boscosa. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, lo han hecho a través de un sistema de incentivos a los propietarios de los terrenos, pagarle para mantener el ecosistema intacto. Y entonces lo utilizan al mismo tiempo para lo que tú mencionabas, para el ecoturismo. Entonces, nosotros, no solamente es utilizar la fuerza. Ahora, tú hablabas, Rafael, de los guardabosques. La República Dominicana tiene una fuerza armada de un tamaño considerable, que no está en guerra. Sí, pacífica. Que no patrulla ni la frontera. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos entrenar nuestras Fuerzas Armadas para cuidar los bosques?
Esa es la realidad. Y básicamente en ese sentido hemos fracasado. Como tú decías, yo no estoy completamente de acuerdo en que no se usen, porque hay formas de usar los bosques y aún todavía regenerar las áreas boscosas. Pero muchas veces los gobiernos se ven obligados a una prohibición completa, como cuando lo hacían con Balaguer, simplemente porque el Estado no tiene la capacidad para vigilar esos bosques. No tiene la capacidad, entre comillas, porque las Fuerzas Armadas existen, y entonces, pero el gobierno tiene que ir a una prohibición completa, porque si no comienza el macuteo y el otorgamiento de permisos de manera Pero arbitraria. las fincas energéticas están hechas o se construyen precisamente para el uso de el uso de la madera, ¿no? Sí, y cortarla. Entonces, ¿dónde está el problema? Mira, yo te voy a poner un caso histórico, el caso de Gaspar Hernández. En 1956 el río era navegable y había una barcaza para cruzar de un lado a otro. En ese mismo punto donde estaba la barcaza, tú vas hoy y tú levantas el polvo con tus zapatos, donde estuvo la barcaza. ¿Qué pasó con la cuenca alta de arriba del río Jova? Que se reforestó, oye bien, se reforestó y el río desapareció. Parecía contradictorio, ¿verdad? Sí. Que yo te diga que se reforestó la cuenca del río y el río desapareció. ¿Por qué razón? Porque los reforestaron de aguacate, de cacao y de café No. y de bosques forestales. Entonces el río desaparece. De ser Pero navegable ¿cuál es el efecto entonces de esa siembra? métete a una plantación de acacia, métete a una plantación de cacao, a ver si tú vas a ver nada debajo del cacao. Cuando la lluvia cae, se desliza inmediatamente, el componente de infiltración se anula, no pueden haber arroyo y por lo tanto si no hay arroyo no hay río. Y el agua se desliza y la zona, el río pasa de haber tenido un corriente permanente, pasa a ser un río de corriente ocasional. Pero el cacao es una siembra que ha existido siempre. No. El cacao no es malo, ni el aguacate es malo. el Es lugar que donde- tenemos que ponerlo donde Donde tiene se que ir. siembra, Los donde- bosques captores de agua son de prioridad nacional, porque ya no hay que explicar que sin bosque y sin agua no hay sociedad. Entonces, la siembra de cacao, de café y de aguacate se están instrumentando, se están haciendo en lugares inapropiados para esos cultivos. Mira, todo cultivo de aguacate en cuenca, como por ejemplo la que abastece los 6 metros cúbicos por segundo que vienen del río Nizao, todas esas zonas que se están plantando o se plantaron de aguacate, están condenando el agua de Santo Domingo al exterminio. Pero O sea, no conocen. Cuando uno escucha este tipo de cosas, dice, bueno, pero entonces, ¿qué hacen los gobiernos? ¿No? Porque parece tan lógico su explicación que uno puede señalar. Aquí hay solamente dos explicaciones: que el gobierno no entiende el caso, no sabe lo que está pasando, o los funcionarios encargados de evitar que eso ocurra son unos irresponsables. mira, yo entiendo que ahora en este gobierno se está limitando las siembras en área protegida. Yo he visto que hay esfuerzo. Eso no quiere decir que no esté ocurriendo, porque tú sabes, como acaba de decir el doctor, no tenemos un sistema funcional de área protegida. Estamos avanzando y cada día tenemos más conciencia. Pero ese problema es de décadas. De cuando cayó Balaguer, que después de Candelier, que fue la única vez que la floresta floreció aquí, independientemente de su método, que eran a veces brutales, pero se protegió bastante. Bueno, pero cuando la destrucción es brutal, los métodos para evitarlo tienen que Tiene ser que ser brutales. Que yo ustedes estoy me lo muy de acuerdo. permiten. Yo estoy muy de acuerdo. Mire, Estamos hablando de los efectos terribles que podrían estar ocasionando a mediano y largo plazo en todo el territorio nacional, en la economía dominicana en sentido general, los incendios forestales que han estado ocurriendo en los últimos tiempos. No hay forma de parar este proceso. claro que sí. Hay forma. Lo primero que tenemos que educar a la sociedad. La escuela en las últimas 3 décadas no ha hecho el trabajo. Pero en lo que educamos entonces a la población, se van nuestros bosques. Mira, Bueno, te voy a poner el caso de una experiencia de nosotros
en Barahona. En Barahona unas personas estaban quemando una propiedad de nosotros para invadir y básicamente lo que se hizo fue quitarle los machetes y cosas y se fueron la gente. Es decir, aquí no se penaliza. Y esas son personas, tú le puedes tener pena porque probablemente son mandados por otro, ¿no? Sí. Son de bajo ingreso, pero tú tienes que penalizar a quien, claro, a quien está haciendo eso. Las invasiones, es cierto, es el elemento principal que está afectando eso. Ahora bien, hay un elemento que nos está chocando duro. En los últimos tiempos, el Ministerio de Medio Ambiente ha limitado mucho el otorgarte permisos de limpiezas. En la antigüedad, usted tenía una parcela normal, o un solar, el ayuntamiento le daba una objeción, usted limpiaba el solar y hacía su construcción. Hoy día, el Ministerio de Medio Ambiente es quien te dice, no, espérate, solicítame una limpieza, yo voy a evaluar, pero el tiempo que tarda es tanto y las trabas que ponen son tantas que mucha gente prefiere provocar el incendio y ya cuando los salvos están tan secos yo puedo limpiar. Pero las trabas no son las trabas son para los propietarios, pero las personas que invaden y lo hacen impunemente, ¿entiendes? Y creo que ahora están siendo más efectivos, pero medio ambiente, en todos los gobiernos del PLD se hacían los locos. Esa es la realidad. Bueno, se sabe que las invasiones son fomentadas desde el exterior. ¿Creen que porque en muchos medios de comunicación y en las redes especialmente se ha sugerido que estos incendios son provocados por ilegales haitianos con el propósito de atacar la foresta dominicana? No. Bueno, te voy a decir algo. Yo no creo en teoría conspirativa. Mira, yo te voy a decir. Pero esa es una de las diversiones más grandes del dominicano. Yo te decía que fuera de cámara, que nosotros además de ser exportadores número 1 de cacao orgánico y de banano orgánico, nadie puede competir con nosotros en esos dos renglones, pero que hay un tercer renglón. ¿Nadie en el mundo entero? Nadie puede competir con Dominicana. Eso hay que sacarnos la comida aparte. Pero hay una tercera exportación, que somos número 1 en el mundo, se llama la aportación de abono orgánico. La exportación de oro negro. ¿Qué es el oro negro? Pero el país exporta abono, cuando el país es un gran importador de abono. Por supuesto, nosotros somos los mayores exportadores de abono orgánico del mundo. ¿Qué es el abono orgánico? Oro negro. ¿Qué es el oro negro? Carbón de leña. Si tú utilizas oro negro en tu cultivo, tú puedes hasta triplicar la productividad por tarea. Oye bien, eso es algo desconocido. Explíqueme, es decir, si yo le echo carbón Vamos a suponer, un árbol. Si tú pones a tu suelo el 1% de carbón, o de otra manera, para decir de lo más simple, si tú tienes una propiedad que tú estás cultivando y tú llevas el contenido de materia orgánica, llámale carbón, a 5%, tú vas a tener un pH de 6,5 y tu suelo va a quedar virgencito. Y va a producir durante los próximos 50,000 años. Pero vamos a limitarlo, por ejemplo, al patio. Al patio. De un jardín, ¿no? Donde de una casa, una pequeña finca en un pueblo, hay un patio grande ahí sembrado ahí. O una pequeña finca. Sí, una pequeña finca, ahí sembrado mango, aguacate y cualquier otro fruto, plátano y todo eso. Le echo pedazos de carbón orgánico. Ahí voy. El carbón orgánico, estamos hablando del carbón que sale de la quema de ese carbón que tú echas en el suelo. ¿Por qué somos los mayores exportadores de abono orgánico del mundo? Y esto no se sabe. Mira, el carbón, un centímetro cúbico de carbón te guarda 10 millones de microorganismos. Te guarda 118 minerales para intercambio catiónico. Es una esponja de agua, es un atractor de raíces, de las raíces. Es un regulador térmico, es un captor de metales pesados. Tiene 12 beneficios ese abono orgánico. Pero ¿y cómo se genera ese abono? Carbón, bueno, si lo podemos hacer como la cultura brasileña de hace 15,000 años. Hacemos un hoyo, echamos todas las ramas, toda la basura en ese hoyo, le prendemos fuego. Cuando la parte de arriba se va poniendo cenizosa, le pongo más leña, le pongo más basura, más ramitas, más hoja, hasta que lleno el hoyo. Cuando yo lo lleno, entonces le echo agua y ya tengo biocarbón. Con ese método fue que la cultura brasileña de la Amazonía
hace 15.000 años, está registrado cuando los portugueses llegaron, que vieron, esta es una agricultura de otro mundo, tan bella, y todavía hoy en día los brasileños descubrieron esa mina de oro, esa tierra llena de carbón, Es decir, y no le es están poner un vendiendo pedazo, carísima. pero es decir, no es poner, por ejemplo, a orillas de un árbol pedazos de carbón. Sí, puede. Por ejemplo, cuando yo quiero, los amigos que practican lo que yo llamo la agricultura prohibida, yo tengo algunos amigos que yo le asisto para practicar la agricultura prohibida. La agricultura prohibida te puede desde 30% hasta triplicarte tu producción. Y yo le digo, para trabajar... Pero es prohibida, pero no es ilegal, ¿no? No es prohibida porque no se fomenta. Yo le digo prohibida porque es Ahora, bautismo. usted ha hablado de la ceniza. Suponiendo que una familia, en un domingo, ¿no? Con toda la familia, hace un asado en un barbecue, como le decimos nosotros, ¿no? Y luego esa ceniza, cuando se enfría, se le echa esa ceniza a la... Sí, le puede echar ¿Funciona eso así? Sí, funciona. Tú le puedes echar ceniza, sobre todo si tu plantita va a echar fruto. La ceniza tiene de un 8 a un 15% de potasio. Tú se lo echas y las frutas se te van a poner más dulce, más calidad. ¿Y en qué etapa del crecimiento de un grano árbol hay que hacer eso? antes de la floración o durante la floración o durante el cuajado de la fruta yo le echo potasio. Es decir, casi siempre, ¿no? Sí, pero no hay que usar ceniza, porque ¿para qué si nosotros tenemos la mayor reserva de potasio del mundo? De estos países la tenemos nosotros gratis aquí. Aquí hay de pato potásico por donde quiera. No tenemos que importar potasio. Es más, nosotros no tenemos que importar nada. Este es un país tan rico como te decía, que carecemos de todo lo que nos sobra. Pero cuando la gente común y corriente escucha hablar de potasio, lo ve en el guineo y lo ve en alguna pastilla recetada por un médico. No pero es muy así, difícil identificar en Entonces, otro ambiente donde está el potasio, Bueno, ¿no? pero el potasio que tú consumes comprado como suplemento, tú no lo utilizas, porque hay una cosa. Tú asimilas aquellas cosas que son quelatadas por la vegetación. Así como la raíz consume los minerales del suelo cuando los microorganismos lo quelatan, para tú comer potasio tienes que comerte un guineo, o comerte una lechuga, o comerte un vegetal. La lechuga tiene potasio también. Todos los vegetales tienen, sí, claro, la riqueza de lo que tú comes depende del suelo. Al suelo nada más le sacamos. Pero yo quiero hablar un poquito de la ceniza. Con la ceniza que tú haces del asado, tú puedes hacer lejía. Tú coges, creo que 2 partes de agua y 1 parte de ceniza. 3 partes de agua y 1 parte de ceniza. La echas en un vaso y lo dejas de día para otro. El otro día tú tienes lejía. Puedes hacer jabón o puedes hacer un insecticida con ese producto y te puede quemar. Pero si tú quieres, la almacenas y tú la echas en tu planta, la incorporas y ya tú tienes un abono. Ahora, claro, si es de un árbol, ese árbol tiene raíces que se meten muchos metros hacia abajo y te saca minerales de ahí arriba y la ceniza es rica en Licenciado, minerales. el ingeniero habla de que somos los principales exportadores de banano orgánico y de abono orgánico y de cacao orgánico y de banano y cacao. ¿Hay un cálculo económico de esas exportaciones? Sí, yo no tengo el número ahora mismo, Pero aproximadamente. pero la República Dominicana se ha convertido en uno de los principales exportadores de cacao y de guineo orgánico a la Unión Europea. Ahora, yo lo que veo, en base a lo que hemos estado conversando aquí, bueno, ¿cuáles son los elementos o cuáles deberían ser los elementos para la formulación de una política de conservación de nuestros bosques? Yo lo que creo que uno ya debe estar hablando de, bueno, primero, delimitar la zona en donde se pueden hacer ciertos El tipos, uso territorial, ¿no? ciertos tipos de cultivos. Segundo, el uso de la fuerza pública de una manera enérgica para evitarlo y también de incentivos económicos a las personas, porque como tú dices, la agricultura prohibida es rentable para alguna persona. Bueno, ¿cómo tú haces que eso no sea tan atractivo? Bueno, uno es prohibiéndola y vigilándola, y segundo es a través de incentivos económicos que sobrepasen lo que él está percibiendo
por ese concepto. Ingeniero, yo tengo una pregunta para el ingeniero. De todas las zonas afectadas por los recientes incendios, ¿cuál ha sido la más golpeada? Bueno, la zona en este momento justamente, dos elementos principales, fue la zona de aquí de Constanza, Valle Nuevo de Constanza, y porque justamente además de ser una zona que contiene una vegetación única, están ahí las reservas de ébano verde, muy importante. Igual la zona de los Haitises, que es una zona de producción de agua muy importante, han sido quizás los dos elementos de mayor impacto, sobre todo porque entra específicamente en áreas consideradas áreas protegidas y en su mayoría propiedad completa del Estado. Ahora, el proceso de regeneración de esas zonas afectadas, ¿qué tiempo dura, por ejemplo? Bueno, el incendio más grande reciente fue en el 2005, que quemó hasta el Pico Duarte. Todavía están las huellas de esa tremenda tragedia. No podemos hablar de recuperación porque eso tarda décadas. Décadas. Aquí se habla de 10 o 15 años, eso no es verdad. ¿Y el ser humano no puede intervenir en el proceso de regeneración de una zona afectada? Claro que sí. ¿Cómo se debe hacer eso? En la zona que se quemó, especialistas hacen un vivero, determinan la flora que había ahí y la reproducen en vivero y luego la planta. Ese sería el camino más corto. ¿Y qué tiempo duraría eso? Eso, 15 años, en lo que esa plantación vuelve. Se mitiga, pero el daño es irreparable, porque mira, cuando tú quemas un bosque, tú le das cáncer al suelo, destruye toda la fauna. Claro, la erosión se llama cáncer de suelo. Cuando tú quites en 1 centímetro, estás quitando 1200 años de evolución, como dije ahorita. Wow. Quema todos los animales que no pueden volar. Algunas aves vuelan y escapan, pero los reptiles, los anfibios, los animales relictos que quedan de nuestra fauna ancestral, todo eso muere calcinado. En cada metro cuadrado deben haber 556 lombrices, quedan cocinadas. Debe haber 7.500.000 organismos micro vivos que también son cocinados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú evalúas el daño? Es terrible, pero aún la cosa peor, cuando tú pones el suelo a la lluvia y te cae el agua se pierde inmediatamente, pero si cada planta que se quemó es una mini presa y permite que el agua, ya sea pluvial o de lluvia horizontal, se infiltre hacia abajo y nutra los arroyos y los ríos. Entonces, personas comunes aquí, incluso gente como yo, que trabaja en los medios, no tenemos al parecer una idea somera siquiera de los efectos dañinos de esas quemas, de esos incendios, ¿no? No solamente por el aspecto económico de que ha hablado el licenciado Giuliani Curi, sino también del aspecto forestal de que han hablado ustedes. El hombre no puede vivir, el ser humano no puede vivir sin agua. Ahora, evidentemente, dada el volumen o lo que significa eso en términos de daño para la República Dominicana, se supone que el castigo o la sanción debe ser igualmente grande, ¿no? Pero no se ve ninguna acción de las autoridades persiguiendo esas acciones criminales. Bueno, recientemente escuché al ministro de Medio Ambiente que detuvieron a 47 decir personas. Que detuvieron a 46 infractores que habían cometido incendios. Realmente esa es yo lo vi como una manera de escape, de decir, no, presidente, no es verdad, estamos haciendo algo. Pero en realidad... Pero 47 personas no son capaces por sí solas de incendiar todos esos bosques prácticamente en toda la esfera territorial dominicana, ¿no? No, esa es una realidad. Ahora bien, no solamente eso, sino que esos son los que justamente ven muchos incendios de eso, como dije al principio, son provocados en forma de protesta, muchos, y otros justamente por desaprensivo. Son menos los que se provocan hoy día para construir, para agricultura, que lo están provocando para de manera rápida limpiar un solar o simplemente arremeter técnica o políticamente contra una política de gobierno. Entonces tenemos que aceptar que hay un aspecto político en todos estos casos. También está, claro. Sí.
¿Cuál puede ser el papel del Estado? Y el Estado soy yo. Hay que revisar las leyes. La ley 6400 hay que modificarla. Hay que aumentar las penalidades, los castigos por crímenes ecológicos. Eso hay que revisarlo. Y este Congreso yo creo que se debe a buscar hacer nuevas leyes que nos protejan del exterminio, porque un país sin bosque, como yo te hablaba de las culturas que desaparecieron, en función de la desaparición de su bosque. Ahora, ¿qué porcentaje del área boscosa de la República Dominicana está enmarcada en las áreas protegidas? Porque hay gente que dice que son demasiadas áreas protegidas para un país tan pequeño como la República Dominicana. La verdad es que nosotros tenemos una vasta área, o un vasto territorio considerado como área protegida. El número exactamente no lo tengo acá a la mano, pero si hay algo así que ocurre, en verdad son las menos protegidas, porque deberíamos justamente incentivar a que esas áreas que tenemos ya como protegidas, convertirlas en verdaderas fuentes de bosque, verdaderas fuentes creadoras de agua, con vegetaciones adecuadas. Y un elemento que se debe considerar es que la mayoría de las áreas protegidas son declaradas áreas protegidas, pero el titular de esa área no se le pagó su bien. Por tanto, cuando tiene una área protegida, pero es un bien de él. Y ni cuenta con la protección del Estado también para protegerlo. No. Entonces, sí, es decir, o de la fuerza déjame ver si pública. entiendo, el propietario de una finca, ¿no? Sí. O de un terreno que cae o se marca dentro de un área protegida, no puede hacer uso comercial de ese territorio, de su propiedad. El ente que debe justamente pagarle esa área es el Estado Dominicano. La ley establece, la ley sectorial de la protegida, establece que el Estado debe valorar y pagar esa área al propietario a que se le hizo la expropiación. Y eso es lo que no ha ocurrido en la mayoría de las áreas. Entonces, hay personas y familias, incluso poblaciones que viven dentro de una área protegida, no pueden hacer ciertos usos a ella, pero sin embargo, tampoco le pagan por el hecho para que ellos se ubiquen en otro lado. ¿Qué se entiende que debe ocurrir? Que el Estado debe llegar a un acuerdo, ya que no está en condición económica de pagarle, porque pagar área protegida como Sierra Bauruco, que es justamente es una área protegida y tiene su título de propiedad, estamos hablando de unos costos muy significativos. Ahora, ¿cuál debe ser el papel del Estado? Ok, no puedo pagar tu área protegida. Ahora bien, vamos a incentivarte a que pagarte por el uso de ella y que el uso sea la siembra. El uso de ella por el Estado. Sí, por el Estado. No, por ti como usuario. Sea la siembra de especies que sean generadoras de agua. No simplemente de producción agrícola expansiva o aquellas plantaciones que son degradadoras del suelo, como decía el ingeniero. La actividad turística, dicen muchos, está afectando la preservación de las áreas protegidas dominicanas. ¿Tiene sentido eso? Pero eso es lo mismo que está, es decir, depende del tipo de regulaciones que tú establezcas. Por ejemplo, Costa Rica usa sus bosques para fomentar el turismo. Pero aquí no hay turismo ecológico. Entonces, aquí no hay el turismo ecológico y se permiten tumbar manglares y no aprovechar o construir de una manera que sea consistente con ese sistema ecológico. La destrucción de un manglar tiene el mismo efecto que el incendio de un bosque. Peor todavía, más grave. Mucho más, eso podríamos dedicar un programa a eso. Yo quiero tocar el tema de las áreas protegidas. Yo he andado por el mundo y he visitado muchas áreas protegidas. Da más dinero que el turismo de playa. Cualquier área protegida en Japón, en Estados Unidos, te recibe 30 millones de visitas por año. ¿Cuánto van al Yellowstone National Park de Estados Unidos? Van millones al Teton National Park. Van miles al Yosemite. ¿Cuánto van? Millones de visitantes, más que los 6 milloncitos que llegan aquí a la playa. Si nosotros en cada área protegida hacemos los centros de visitantes, los senderos guiados, autoguiados, se planifica su uso, tendríamos más visitantes.
que la playa. Pero ahí Costa habría que cortar Rica árboles. es el ejemplo. No No hay que cortar necesariamente, nada. no. Tú tienes un área protegida, tiene 3 áreas. El área núcleo, que no debe tocarse, nada más científicos entran ahí. Tiene el área de uso. Esa área de uso tiene rutas guiadas por un experto. Hasta hoteles. Claro, el Titón tiene hoteles. Yo estuve hospedado en un hotel en el Yellowstone, que fue el primer parque nacional del mundo. Hay 200 habitaciones hechas en madera ahí dentro. Tú entras. En el Titón también hay. Tú puedes tener en la periferia algunas habitaciones. En la periferia del parque. No tuvo oportunidad de ver un oso. Claro que sí, claro que por supuesto que sí. Se recibí entrenamiento de cómo planificar parques nacionales. Lo hice en Japón, en el Jimiyuri National Park. Es que los parques nacionales bien manejados son una fuente de ingreso más importante que el turismo de playa. Quiero dedicar los últimos minutos del programa. ¿Cuál es el futuro, entonces, de la zona boscosa de la República Dominicana? Porque leí, creo que fue en Centro León, vi hace mucho tiempo una fotografía o un dibujo, ¿no?, de 2 épocas, donde se veía en la zona boscosa de la República Dominicana en una época y la que había estaba más reciente. Y decía que la pérdida de área boscosa en los últimos 50 años en el país superaba la pérdida en los 500 años anteriores. El proceso de degradación entonces de nuestro bosque es acelerado. Muy acelerado. Extremadamente acelerado, aunque hay algunos indicios. Por ejemplo, yo hablaba de los fondos verdes, los fondos por pago por servicios ambientales a la gente que tienen terreno titulado en área protegida, que es lo que tú decías, que debe negociarse con esa gente, se le pague, o que por Pero lo menos... los gobiernos de la República Dominicana no son buenos pagos, ¿no? No, pero precisamente. Debe haber una ley de pronto pago, especialmente mira, para el Estado dominicano. Yo soy pesimista con el futuro. Y yo creo que... Dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Y yo creo que, mira, el gran problema de la República... Nosotros tenemos gran crecimiento, tenemos una democracia, pero no tenemos un Estado capaz bajo diferentes gobiernos. ¿Te refieres a la burocracia y también a la visión de los líderes políticos? Entonces tú lo ves, los bosques es un aspecto de algo que yo he tocado varias veces aquí en la República Dominicana, aquí en este programa Debate. Nosotros no hemos podido mejorar la calidad del tránsito, ni la seguridad ciudadana, ni el sector eléctrico, por lo menos los cobros. Ni la educación. Ni la educación, ni los servicios médicos. Y algo que era antes ignorado era la deforestación. Entonces, en ese sentido, nosotros yo creo que vamos de mal en peor. Ahora, si se va a adoptar una estrategia, yo creo que va a tener que ser una estrategia de una aplicación estricta de la ley y también, en parte, seguir sin excepción, ¿no? Sin excepción, seguir el ejemplo de Costa Rica, con una buena planificación de lo que se puede hacer y ampliar, seguir ampliando las áreas protegidas. Y evitar la importación de carbón, de abono orgánico. Carbón vegetal. Entiendo que con una buena integración con los usuarios, o sea, los campesinos como usuarios, y la creación de una policía preventiva ambiental, que justamente fue un proyecto. Pero no existe eso. Ese proyecto se llevó, el presidente de la República lo pidió y se le llevó, pero no se llevó a cabo. Tienen unas fuerzas armadas que no están haciendo nada. No, pero es que lo único por ejemplo, que hay que entrenarlo. Ejemplo, el medio ambiente tiene su propia policía. Al igual que el turismo, tiene el Servicio de Protección Ambiental, pero se centra más hacia la urbes, no hacia lo que son los bosques. Ya los guardias y policías no están interesados en estar metidos en el campo. Están llevando carritos en los supermercados. Entonces, el comprometer a los campesinos mediante un buen incentivo y la creación de una policía preventiva ambiental que busque, más que todo, educar. Yo entiendo que podríamos ver en el futuro cercano o mediano que haya una recuperación
de la área protegida, sean verdaderamente área protegida. Y la zona, por ejemplo, de las cuencas hidrográficas, que son el otro elemento que está siendo muy descuidado, porque a los propietarios de tierra en cuencas hidrográficas antes le pagaban para que ellos justamente sembraran especies productoras de agua. Ahora, quedan 3 minutos, 2 minutos y medio. Yo tengo una última pregunta. Muy brevemente la respuesta, por supuesto. Cuando uno ve la lentitud en la reacción de las autoridades responsables de proteger el medio ambiente dominicano, mucha gente le causó la impresión de que no hay una conciencia estatal realmente con relación a la necesidad de una estricta preservación de nuestros recursos forestales, ¿no? ¿Estoy equivocado o no? Mira, es que la actitud de ellos va a estar determinada por la presión de la sociedad. Si la sociedad no presiona por las áreas protegidas, lo político les es indiferente. ¿Y la sociedad está presionando? La escuela tiene que hacer su papel. La escuela, crear la ciudadanos conscientes, la escuela crear está agricultores. en cama, en cuidados intensivos. Hay cambios porque está en la escuela verde. Ahora el Ministerio de Educación está trabajando en escuela verde, está trabajando en huertas de mujeres, en comunidades que están haciendo huertas para alimentar a la escuela local. Se está trabajando en eso, tengo entendido, y bastante. Mira, el Estado debe tomar el liderazgo, no debe esperar la presión de la sociedad. Y simplemente no lo ha hecho. ¿Qué opina usted? No, coincido con Con el esto. Estado, sí, el Estado en verdad no ha tenido ese papel, ese rol de tomar el tema. Creo que quienes han estado al frente del Ministerio de Medio Ambiente no han tenido esa gallardía y quienes han hecho algunos esfuerzos no han sido respaldados por los siguientes. Dicen que a líderes. confesión de parte, relevo de pruebas, porque el ministro dijo en una oportunidad que no sabía nada de eso. Pero El mira, yo ministro creo que está haciendo quizá un esfuerzo mayor que lo que hicieron los anteriores. Bien, bueno, el tiempo desgraciadamente se nos terminó. Estoy sumamente agradecido por la oportunidad de conversar sobre un tema de tanta relevancia para el país, como son el tema de la protección ambiental y el peligro que representa para el país la continuación de los incendios forestales. A los amigos televidentes, gracias nuevamente por estar con nosotros. Los esperamos para el próximo sábado para otro programa de igual importancia y similar. Hasta entonces.